Voz e imagen de la sociedad civil. Bien. Continuamos en la hora ciudadana y constitucionalista, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana a todo el planeta, a todo el mundo. Gracias, distinguidos, queridos televidentes, por continuar dándonos la deferencia de su preferencia. Vamos a continuación, aparte de la reforma energética, que tenemos, ustedes lo saben, el foro permanente Parlamento Social Nacional sobre la reforma energética, la reforma educativa, dentro del ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales, regionales y de vez en cuando hasta mundiales. Querido auditorio, ya ustedes se percataron, ya vieron, ya tienen pleno conocimiento de que el Parlamento Social Nacional logra que 16 jueces federales se aboquen al conocimiento de las demandas de amparo, están por entrar otras, ya tenemos la primera demanda de amparo admitida en contra de esta reforma energética y está aquí el firmante de esta demanda de amparo, el doctor José Trinidad Bobadilla Carmona. Gracias, buenas tardes. Y querido auditorio, pues vamos, a reserva de regresar en unos momentos con este tema de la reforma energética, vamos a tratar algunas cuestiones sobre la reforma educativa. Muy importante, es otra de las reformas estructurales, y para ello agradecemos haber aceptado la invitación para hablar aquí en Canal Patrio, Televisión Internacional, en el Parlamento Social Nacional, sobre la reforma educativa. Y para ello, bueno, pues está aquí con nosotros nuestros invitados especiales, Cristian Martínez y Cristóbal Gustavo Leal Rodríguez, Donaciano Contreras, experto en temas educativos de física y de educación. Está con nosotros también don Pablo Ortega de los Santos, presidente de la Unión Interestatal de Comerciantes, de Campesinos, de Productores de la República Mexicana. Desde luego el doctor José Trinidad Bobadilla Carmona, quien es presidente del Consejo Nacional de Honor y Justicia de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, APIMAC, Acción Ciudadana, y además del Partido Constitucionalista y del Parlamento Social Nacional, conmemorativo del centenario. Y para continuar hablando sobre la reforma educativa, el ingeniero Javier Esteban Chavarría, al cual le vamos a dar la palabra en unos momentos, ¿verdad? Gracias. Después de tratar sobre la reforma educativa, ¿verdad? La reforma educativa. El ingeniero va a hablar sobre la reforma energética, ¿verdad? Así es. Y está con nosotros Yolanda Hernández de la APIMAC y de la Alianza Nacional de Organizaciones. Pues a ver, vamos a preguntarle aquí a Cristian y a Gustavo, ¿en qué consiste esta reforma educativa que tanto está dando de hablar en estos momentos en el país, tanta polémica ha suscitado? Adelante. Bueno, tomo la palabra, soy Cristian Martínez, carrerista, soy cardenista y simpatizante de Andrés Manuel López Obrador. La reforma educativa, su verdadero interés del gobierno y de la política peñista y de todos los políticos que están confabulados con el gobierno de Peña Nieto,
es privatizar la educación. Esa es finalmente el objetivo que persigue el gobierno Pero ellos federal. dicen que no. Bueno, sí pretenden hacerlo, porque están basando un modelo estadounidense de las famosas llamadas. Pues sí, Cristian, pero, Sí. perdón, ya estamos en vivo y directo, Sí. en una entrevista. Ellos dicen que no es privatización, que al contrario, incluso para la reforma educativa y la energética están diciendo que no, que estas reformas casi lo ponen como la salvación del país. ¿A quién le cree? ¿A quién le cree el pueblo o las mayorías de este país que ya hay algo de confusión? Bueno, lo que pasa es que Peña Nieto es un político demagogo, y ha estado engañando a los mexicanos, al pueblo de México, porque está tergiversando las verdaderas intenciones de su gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esta reforma educativa? ¿Por qué pretenden llevarla a cabo? Para desmantelar la base de los maestros de la Secretaría de Educación Pública. ¿La base de los maestros o las bases de la educación en México? La base de la educación en México son los maestros. A través de un programa tendencioso de evaluación, ¿sí?, el cual está trazado para, a capricho de las autoridades de la cúpula de la Secretaría de Educación Pública, despidan maestros de acuerdo con unos exámenes de evaluación que son cerrados, no son preguntas abiertas, son preguntas cerradas, lo cual no permite realmente evaluar su nivel de conocimiento y de capacidad para enseñar a los niños. A la mayoría de la gente, bueno, yo conozco mucha gente, vemos en los lugares públicos, en los medios de transporte y de comunicación inclusive, Sí. en general, se le está haciendo creer, o cree la gente, cree mucha gente, que los maestros no quieren prepararse y no quieren evaluarse. ¿Es cierto o no es cierto? Y el gobierno dice lo mismo. Bueno, es mentira, porque el gobierno federal, a través de los poderes fácticos como Televisa y Televisión Azteca, que son televisoras de ultraderecha, o sea, que están en contra de los intereses del pueblo, están a favor de los intereses de los macroempresarios, y que apoyan al gobierno tecnócrata de Peña Nieto y todos los gobiernos tecnócratas que han gobernado el país a partir del segundo trienio de Miguel de la Madrid Hurtado. Manipulan la información a través de Televisa, de TV Azteca, que son los poderes fácticos, porque engañan a la población haciéndoles creer que los maestros, a través de las protestas y marchas organizadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, están haciendo las marchas a capricho para no ir a trabajar, lo cual es una Es lo que están haciendo creerle a la gente. Sí, es lo que están haciendo creer a la gente, lo cual es una gran mentira. ¿Qué es mentira? Es un dato falso que están dando al auditorio de las televisoras vendidas a los gobiernos tecnócratas de Peña Nieto, de Felipe Calderón, todos los gobernantes tecnócratas que trabajan a favor de los macroempresarios, que son los que tienen el control de la economía de nuestro país a través de las 30 familias más Es poderosas. lo que te iba a preguntar, ¿qué número son esos? ¿Cuál es el número del tamaño de esos macroempresarios? Es un grupo reducido, ¿no? Es un grupo reducido que tiene en su control la mayor parte del capital. ¿Viste 30 familias? 30 familias. Entre ellas, por ejemplo, los Azcárraga, los Slim, Salinas de Gortari, los Claudio X González, que por cierto es uno de los, ¿Promotores? se presume de los promotores, y además vinculado, en teoría, hay sospechas de que él fue uno de los autores intelectuales del magnicidio de Colosio, según se dijo en la época en que se cometió el magnicidio. ¿Esa información de dónde la obtienes tú? Porque al rato pueden decir que estás haciendo una... No, de la revista Proceso. De la revista Proceso, perfecto. Así es. Otro es de los Garza Sada,
Loyola, la familia de los Torres Landa, o sea, son varias familias que tienen el control del país. Entonces, es realmente un muy reducido, son 30. Un pequeño grupo. Así es. Y por otro lado, ya el mismo gobierno, por Coneval, no sé si estoy mal, sí, reconoció más de 50 millones en este país de pobres. Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Tú crees que sea eso justo? Pues no. Más de 50 millones de pobres en un país riquísimo. En un país con el hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, oficialmente. Y ese grupo de 30 familias aproximadamente. Así es. Son los que tienen el control de la educación. ¿Por qué? Porque los gobiernos tecnócratas... ¿Tienen el control o quieren el control? Bueno, quieren el control absoluto. Con esta reforma educativa. Y la reforma energética, pues desde luego también. Así es. En el control de esas riquezas. Exacto. Tenemos entendido que en nuestro territorio nacional, una parte muy importante, Yola, Javier, Esteban, Bobadilla, don Pablo, está siendo explotada mineralmente hablando. Sí, y a flor de tierra. Creo que la cuarta parte del territorio nacional ya está concesionada a empresas, en su mayor parte extranjeras. Así es. Las canadienses, y que no pagan, que pagan una cantidad mínima por hectárea. No hay un impuesto, no hay... Y Hacienda les devuelve, les regala incluso recursos, es que te hacen el crédito público. Porque quienes sostenemos al país... ¿Y por qué no se lo da a esos 50 millones de pobres para que exploten esas riquezas mineras pues porque y ahora energética en general? Durante muchos lustros han saqueado al país los neoliberales, los tecnócratas y todos los gobiernos fascistas que han gobernado México desde Adolfo López Mateos hasta la fecha. ¿Incluyes a Adolfo López Mateos también? Sí, porque mandó perseguir y asesinar a los ferrocarrileros, a los líderes ferrocarrileros. Entonces dice Rubén Jaramillo, ¿no? Uno de ellos, ¿verdad? Sí, así es. Y otros líderes que yo no me... Entonces, ¿tú consideras que es necesario? ¿Sí debe de haber reforma educativa y energética o no? No debe haber. Bueno, debe haber, pero más bien para que le incrementen los sueldos a los maestros. Para que beneficie a los mexicanos. Para que beneficie a los mexicanos, para que construyan más escuelas y que haya desayunos escolares, desayuno, comida y cena. Y real y verdaderamente una educación de calidad. Una educación de calidad. No la que ellos dicen. De tiempo completo. Pero ellos hablan de educación de calidad. Bueno, es de educación de calidad, pero tergiversada, para privatizar las escuelas sutilmente. Es decir, lo que el gobierno quiere hacer es que la escuela siga perteneciendo al gobierno, siga siendo una escuela pública, entre comillas, nada más de papel, porque pretenden contratar maestros particulares y con ese pretexto cobrarle las cuotas escolares a los padres de familia y así dejar más fuera a mucha gente sin alcance. Sí, las escuelas primarias están los estudiantes hacinados, los pobres niños. Es más, ya no hay cupo, en la mayoría de las escuelas, están enterados. Díganme ustedes, y querido auditorio, les preguntamos, que alguien me diga si está en este momento, si sabe en este momento, de alguna escuela pública en construcción. Yo me acuerdo hace unos 10, 15 años, 20 creo, Gustavo, 30, Pablo, que todavía por ahí veíamos construyéndose alguna escuela. ¿Sí o no? ¿Estoy mal o estoy bien? Díganme si en este momento alguien sabe. Me diga un lugar donde estén construyendo una escuela pública, en cualquiera de sus niveles. Preprimaria, primaria, secundaria, bachillerato o a nivel superior. Díganme con pregunta rápida porque es entrevista. No, bien. Ahora, usted, don Gustavo Cristóbal o Cristóbal Gustavo, ¿sí debe de haber reforma o no? ¿Y cómo debe de haber esa reforma? Tanto para la educación como para la energética. Porque no nada más es el petróleo, ahí viene la electricidad, ¿verdad? Y de eso nos va a hablar el ingeniero. A ver. El Estado debe de hacer una reforma
en canalizar. Por eso, ¿debe de haber reforma o no? En canalizar. ¿Debe de haber reforma Sí, o no? Perfecto. pero- ahora bien, ven. Pero canalizar los recursos que dispone para crear las refinerías que ya deberían de estar desde el sexenio. Eso en cuanto a la energética, A la ¿verdad? energética, claro. En lo que se refiere a la educación, hay el resurgimiento de una nueva humanidad y eso se resonó a nivel internacional de nuestras culturas. Así Entonces es. necesitamos- Aproximación, por favor, doctor. Sí. Necesitamos, dijéramos, señalar cómo podemos darle una nueva educación a la nueva humanidad. Si seguimos con lo mismo, vamos a caer en un agujero de ignorancia terrible. Inclusive la Y tecnología... esta reforma educativa que se está planteando y ya discutiendo, ¿no? Se va a discutir en el Congreso, no tiende a esa nueva humanidad, a ese mejoramiento No, del pues ser sí, humano, sí, ese es como la misma Constitución lo dice. Es el un secreto a mejoramiento. voces de que son puras mentiras. Son puras mentiras porque... Pero mucha hablan gente mucho- ya está pensando más de los maestros, ¿eh? Habla mucho de reestructuración y eso no es educación. Están reestructurando las escuelas, hacerlas más bonitas, sí, pero no hay una nueva educación, una línea diferente para la nueva humanidad. Nos están sumiendo en la ignorancia. Esto que estamos Con esta reforma, con esta reforma, sí, porque no es reforma, son muchas mentiras las que se están diciendo, porque inclusive en la parte de los tecnócratas de los gobiernos, digamos, doctor, aproximación, por favor. no es que no quieran, es que no desean que nosotros, que México No hay resurja, aproximación para... pero Ya hay... lo vi. Pero hay una leyenda en el escudo de Ciudad Universitaria que dice a la letra, por mi raza hablará el espíritu. Y eso se está manifestando en mucha población de aquí de México. Los maestros son espiritualmente motivados para buscar un nuevo enfoque de educación. Y ellos están motivados por el espíritu a nivel cósmico. Ellos están buscando los maestros, crear otra cosa, porque inclusive ellos se sienten incompetentes para orientar a los niños, porque hay unos niños muy despiertos que están viendo mal a los maestros, porque los maestros no hay el enfoque indicado para los nuevos niños que están resurgiendo. Hay niños con una capacidad intelectual, pero fuera de contexto. Entonces necesitamos buscar cómo podemos orientar a esos niños, porque eso hace la deserción de los niños. Inclusive en las secundarias, todos los ninis son gente que ya no les satisface la educación que existe. Por eso no van a la escuela. Y si van a la escuela es para poder tener un papel, para poder conseguir trabajo, no es por tener conocimientos, porque llega uno a trabajar y los conocimientos quedan a un lado porque se vuelve uno esclavo del trabajo nada más. Y es lo que está buscando los gobiernos, esclavizarnos, involucionar, a volver a la esclavitud. Pero el cosmos ya está planteando cosas diferentes. Inclusive la semilla se está separando de la paja. O sea, lo que no sirve va para atrás. Lo que no sirve va para atrás. La semilla que va a perdurar para la nueva etapa evolutiva se está manifestando. Y son los niños que acabo de señalar y gente como los adultos mayores, que el sol nos está regenerando, y es real, nos está regenerando. Bien. A ver, ingeniero Javier Esteban Chavarría, una pregunta en relación al mismo tema para darle participación y luego quien esté preparado. ¿Sí debe de haber reforma educativa y energética o no? Para mi punto de vista sí, pero con cosas que convengan a la población en general, y las cosas que no convengan, anularlas, rechazarlas, reprobarlas, como ha sucedido en la cuestión de la reforma estructural energética, que hay unos puntos que sí me convencen y otros que no. Por ejemplo, digamos,
aquí todo lo que están diciendo los del PRI y del PAN, que son para beneficiar al público, yo les preguntaría, ¿en qué, con qué y en qué forma? Que es para beneficiar, ellos dicen que es para beneficiar a México, que si no hay estas reformas, México se va a estancar. Porque una cosa es decir, proponer cosas reales y otra cosa es prometer que esas promesas desgraciadamente se las lleva el viento, y yo desde 1959 he pugnado precisamente por ello, y en parte sí acato eso, porque debemos mejorar la situación económica del país, pero con hechos, no con palabras. Ya que ellos mismos, que quede claro, el PRI y el PAN nos han gobernado desde muchos años, esa mancuerna, quiero decirles siempre que ha sido nociva para nuestro país, para los gobernados, por esto, porque en la cuestión por ejemplo, vamos a hablar del petróleo, que nuestro presidente Lázaro Cárdenas del Río expropió el 18 de marzo de 1938. Entonces, a partir de que su término de él, empezaron a gobernar los del PRI y del PAN, que siempre es la mancuerna nefasta para mi punto de vista. Por eso ya lo bautizaron como PRIAN, ¿no? Le voy a decir por qué, no nada más por decir, porque ellos mismos se están contradiciendo, que Pemex está en la bancarrota, que está quebrado. Yo les preguntaría, que el público reflexione, les preguntaría, ¿quiénes nos han gobernado? Díganme quiénes han disfrutado de todos los beneficios, prebendas, privilegios. Dígame, ¿de quién es la culpa de que siga México hundido en la pobreza, sabiendo que México es el cuerno de la abundancia? Y por eso quiero que el público ya no se deje engañar con promesas. Queremos hechos a todos los gobernantes, ya sean del PRI, del PAN, que me demuestren cómo y con qué. Y yo sí puedo demostrar con hechos, porque yo he enseñado desde 1959 a usar las energías limpias, que me atrevo a decir que son la salvación de México, y prueba de ello está de que mes con mes las amas de casa ignoran cómo le hacen para restringir su gasto y soportar las alzas del gas, sabiendo que el sol, que quede claro, hay veces que dicen que exagero, nos regala millones y millones y millones de pesos, lo mismo que el petróleo, y las autoridades nefastas del PRI y del PAN nunca han dado valor a lo que la naturaleza nos regala. Y yo sí puedo demostrar que con ello salvaremos a México de la pobreza, porque, por ejemplo, yo les enseño a fabricar calentadores solares, inmediatamente se quitan el problema de estar soportando los aumentos de las tarifas del gas, que solamente benefician a unos cuantos. Ahora, ellos mismos se están contradiciendo porque dicen que está en quiebra Pemex. Entonces yo le pregunto al público, ¿y por culpa de quiénes? Que me conteste el público y los gobernantes también. ¿Por culpa de quiénes? Si a mí me ponen un puesto y no doy, no desarrollo mi trabajo, pues que me manden a la calle, como dijo este señor Martín, si no pueden, que renuncien. Entonces ellos mismos están calificando de que son los más tontos administradores del mundo, porque México es el cuerno de la abundancia y no saben cómo administrar las riquezas que tiene México. Gracias, ingeniero. Si Gracias. con otras cosas. En unos momentos le damos otra vez la palabra. Don Pablo Ortega de los Santos, pero antes de ello comentarles que el ingeniero Javier Esteban Chavarría es uno de los grandes inventores mexicanos, y experto en todo, experto técnico, ¿verdad? Así es. Conocedor. Así es. Desde el punto de vista científico de estas cuestiones del petróleo, De todo, la electricidad, agua potable, todos los problemas que aquejan al país. por eso le agradecemos estar aquí en este Parlamento Social Nacional sobre la reforma energética y educativa, y lo esperamos otra vez el próximo martes. Van a venir algunos invitados de la universidad, el ingeniero Juan José Dávalos. Ya confirmó para el martes a las 3 para seguir aquí con este Parlamento Social permanente sobre estos temas. Mejorar el nivel de pobreza a nivel nacional con hechos, que quede claro, con hechos, no con palabras, porque esos señores del PRI y el PAN, nada más con sus oratoria demagógica, es con lo que quieren convencer a nuestro pueblo, pero que quede claro que hay mucha juventud que ya no es posible estar engañando y seguir atrás a tole con el dedo.
Gracias, ingeniero. Ahorita vamos a darle la intervención a Pablo Ortega de los Santos, gran dirigente social nacional. La pregunta obligada, ¿sí o no a estas reformas? Si es necesario una reforma energética y educativa en México o no es necesario, y si es, ¿en qué sentido se pronunciaría usted, Pablo Ortega de los Santos? Y si no, igual, para regresar con Cristian, que trae aquí algunos otros comentarios. Buenas tardes, teleauditorio. Pues bueno, la pregunta aquí en la mesa es si se hacen reformas o no. Bueno, por lógica, en todos los países y a través de la historia de la humanidad se han hecho reformas jurídicas a su sistema de gobierno. Y aquí la cuestión es esta, ¿no? El problema no es que se hagan las reformas o se hagan, el problema es que se van a hacer que sea en beneficio de la población. Desgraciadamente hoy con el sistema tecnócrata, pues vamos, las reformas siempre se hacen a favor del gran capital y como lógico, pues va a haber muy pocos ricos y la mayoría pobres. Aquí en México el problema social que se está viviendo es en base a, pienso que en dos factores. Uno es la mala administración del gobierno del gobierno federal y todos los gobiernos que gobiernan el Estado mexicano. El sistema político, los políticos han sido rebasados por su mismo actuar, por su mismo sistema. En México ha sido desmantelado en todo su sistema industrial paraestatal, por decirlo así. En México ha sido subastado todo lo que es puertos, carreteras, minas, el Sistema Nacional de Distribución de Alimentos, la CONASUPO, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Más de 1000 empresas. Eso ha hecho que el gobierno hoy en día, su principal problema sea de carácter financiero. Cuando el gobierno tenía las empresas paraestatales, mandaba a todos sus amigos, a todos sus cuates que los acompañan en sus campañas políticas, a administrar esas empresas, y de ahí obtenían, o de ahí se enriquecían los políticos para poderse dar la vida que están acostumbrados. Pero hoy, al ya no existir esas empresas paraestatales, el gobierno tiene ese problema financiero. Y prueba de eso es de que ustedes pueden ver en la administración pasada cuántos gobernadores salieron con malas cuentas, cuántos gobernadores dejaron endeudados a sus estados con miles de millones de pesos, y que eso, ¿quiénes lo van a pagar? Así como el FOBAPROA lo está pagando el pueblo, también van a pagar esas deudas públicas el pueblo. Por todo caso, entonces el gobierno hoy en día se mete a la cuestión reformadora, pero siempre a favor de los que están en el poder, llámese político o llámese financiero. Planteo las cosas de esta manera porque vamos, hay muchas cosas que los tecnócratas lo manifiestan o lo explican con mucho tecnicismo, y eso hace que la gente no lo entienda. Otro de los problemas que tiene hoy en día el sistema político es de que han sido rebasados por el mismo sistema. El sistema paternalista que se venía aplicando en México hoy en día ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque la población ya se multiplicó y hoy en día el gobierno ya no tiene el dinero suficiente para poder seguir haciendo el sistema de borrón y cuenta nueva. Hoy en día el gobierno se tiene que enfrentar a problemas financieros que desgraciadamente va a ser muy difícil que lo saque adelante, y la gente hoy en día, quiera o no se quiera, la gente se está dando cuenta de todas las mentiras que el político federal o el gobierno federal dijo en su campaña. Él comentó que iba a poner un instituto en contra de la corrupción.
que sí, se le iba a dar más fuerza o se le iba a dar más dientes a la ley de transparencia de la información. Sacaron también sus proyectos de combate al hambre. No hay nada. ¿Y por qué? Pues pensamos que es por la falta de dinero. Y bueno, a ellos no les interesa eso, a ellos lo que les interesa es que haya reforma legal para poder privatizar todo lo que... Perdón, de don Carlos Rojas, dice, bueno, entonces, ¿por qué quiere, o esta reforma, hay el comentario en el sentido de que la reforma va principalmente dirigida a disminuir el ingreso que el gobierno federal obtiene de Petróleos Mexicanos, que no sé si la cifra que nos manda don Carlos Alberto Rojas, que es de un 70% de la renta petrolera, que se disminuiría esa entrada vía impuestos al gobierno federal, y que el gobierno federal, por eso en la próxima reforma fiscal hay la posibilidad o el objetivo de incrementar el cobro del IVA y la creación o aplicación de otros impuestos. Como que no suena lógico que si ya el gobierno ya no tiene esos recursos y ahora con esta reforma finalmente lo que se pretende es repartir la renta petrolera. A ver, usted acaba de decir una palabra. Es por un mensaje que nos llegó de don Carlos Alberto Rojas. Bueno, a reserva de que siga con su trataremos comentario. de responderle, pero la verdad, ni yo mismo hallo ¿Lo entiendes, verdad? Es lógico, no es lógico. Entiendo algo lógico de lo que dice el gobierno, ya que, por ejemplo, con Teléfonos de México se decía que iba a haber un mejor servicio, que iba a haber un servicio barato y más eficiente. Hoy nos damos cuenta que nos quitan ferrocarriles. Le metemos 500 pesos de tiempo aire a los celulares, que supuestamente nos dan 900. Pero en hablar y en hablar nos da miedo que en poquito tiempo ya se acabaron supuestamente esos 900 pesos. ¿Cuál eficiencia? ¿Cuál ayuda al pueblo? Bueno, privatizaron, desaparecieron ferrocarriles. Perdón, si hablamos de Pemex, por ejemplo, hay muchos pueblos africanos donde está ahí Shell, una compañía muy poderosa a nivel mundial, y vean, siguen viviendo como hace hace 5 siglos, cuando los españoles esclavizaban a la raza negra y la traían a tierras americanas para seguirlos explotando. Hoy en día siguen viviendo casi igual. O sea, es mentira, y el problema no son los políticos, el problema no es la sarta de mentiras que nos inundan con la televisión, con la radio, con sus ruedas de prensa. El problema no son ellos, el problema es el pueblo. El problema es el pueblo, que parece que empieza a despertar, pero sigue con una flojera. Sigue con una flojera para darse cuenta de lo que realmente está pasando en México. Y basta nomás darse una vuelta en el DF. En cada esquina, cuántos franeleros, cuántos chicleros, cuántas mamás o señoras que por no haber una manera digna de darle sostenimiento a su familia, tienen que hacerla de payasitos, tienen que andar vendiendo chicles, tienen que andar vendiendo habas, lo que se les viene o lo que pueden. ¿Sí? Y vamos, eso no habla de que en México se esté mejorando a la población. Hoy en día un maestro, si no tiene 2 turnos, pues la verdad no saca su mes. 2.500, 3.000 pesos que ganan en 15 días, que vienen siendo un promedio de 200 pesos a 150 pesos, oigan, ¿quién va a vivir con eso? Y más que nada un maestro que tiene gastos para su buena presentación, para su capacitación, etcétera. Volvemos a lo mismo, el problema de México, el problema del gobierno es financiero, y de ahí derivan todos los demás problemas, laboral, fiscal, etcétera. Y, o sea, yo no soy una persona que tenga muchos estudios. No eres mago, además. Inclusive no tengo estudios, ¿sí? Pero me trato de guiar por la lógica. Y en México, si no se cuida lo que produce, la verdad vamos a ir de mal en peor, ¿eh? Hoy en día ya todo está privatizado. Las minas han sido explotadas desde el siglo XVII por empresas inglesas, por empresas españolas, estadounidenses, canadienses.
Los mexicanos, ahora sí que aquí sí ya nos toca ver nomás como el chinito. Bien. Don Pablo Ortega de los Santos dando su opinión en La Hora Ciudadana y Constitucionalista, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana en el Parlamento Social Nacional sobre la reforma energética y la reforma educativa, ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de las grandes problemáticas nacionales y regionales. Doctor José Trinidad Bobadilla Carmona, autor de la primera demanda de amparo que se admite por el Poder Judicial Federal en este país en contra de esta reforma energética. ¿Cuál es su opinión? ¿Sí o no a estas reformas? Y dependiendo del sentido de su, que ya es lógico porque ustedes es la primera demanda de amparo patrocinada por el Parlamento Social Nacional, pero digan, y la PIMAC, el Partido Constitucionalista. Díganos de su opinión para regresar con Cristian y con Cristóbal. Bueno, pues más que nada un agradecimiento a todo el equipo de asesores que han intervenido en este amparo y solicitando el apoyo de todos ustedes y de los que ustedes pueden hacer llegar la información para que sean recolectadas firmas para este apoyo a este amparo, ya que es muy importante que se defienda algo que es necesario para todos los mexicanos, que seamos mexicanos con un futuro. Aquí es muy importante denotar que los energéticos, nuestro Tata Lázaro Cárdenas mencionó, nuestro señor presidente hizo la mención de que en el artículo 27 y 28 las modificaciones correspondientes, pero hay una cosa, mencionó que se debería de admitir la inversión privada, nacional, que no sea mal interpretada esta situación, ¿sí? México ha tenido muchos que hacer. Ferrocarriles era de la nación, actualmente ¿qué ha pasado? Petróleos Mexicanos, ¿hacia dónde quieren dirigirla? Que no es lo conveniente. Y así podemos ir Comisión Federal de Electricidad y transportes de diferentes tipos. Eso yo hago la invitación muy respetuosa que leamos nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que leamos los 136 artículos, así como sus anexos, procuren tener su Constitución actualizada, no de años pasados, y pueden tener como referencia algunas otras constituciones de otros años para tener un marco diferente. Aquí, en este aspecto de la reforma energética, pues una invitación a los senadores, diputados, a nuestro señor presidente, con todo respeto, que exactamente como él lo mencionó en el informe que dio o el mensaje a la nación, correcto, artículo 27, artículo 28, la inversión de particulares, pero nacionales. Se cuenta con la capacidad y la voluntad de los mexicanos para que sea con nosotros y que sea propiamente producido. Si es posible, con las mencionaba aquí el ingeniero respecto el ingeniero Chavarría respecto a las energías limpias, y ojalá y tengamos oportunidad de tener nuevamente a gente como el ingeniero Cano y a otras personas las cuales nos refieren de que lo que se paga de importación de un día alcanza para una refinería, pero ¿a qué grado, a qué tanto por ciento? Y paso, si no tiene usted ningún inconveniente, licenciado Román Díaz Vázquez, y reiterándole el agradecimiento por el apoyo del grupo de consejeros y asesores. Más bien es el Parlamento Social Nacional. Bueno, en su conjunto se lo agradezco infinitamente. Y pasando al tema educativo, pues sí les haríamos una observación y comentario, ya que para
tener un título como profesor se requiere una currícula. Posteriormente a esta currícula se requiere de presentar un examen profesional, pero aquellas personas que están participando en esta modificación donde quieren llevar a cabo evaluaciones, no serían tanto las evaluaciones, sino la capacitación, como mencionaba el compañero Gustavo, respecto a que es necesario capacitar, porque hay gente que llega a ser analfabeto cibernético, ya probablemente esté en desventaja en un 5, en un 10 o en un 20% con otras gentes. Pero esta situación llega a tal grado de que están olvidando que lo más importante es cumplir con la ley del trabajo. En el artículo correspondiente menciona de que se dará la capacitación cuando menos 2 veces al año, y están muy enfocados a una evaluación, siendo que lo primero que se requiere es una capacitación. Ahora yo me dirigiría a los grandes maestros, ¿verdad? Como el doctor Burgoa Orihuela. Tenía un grupo de alumnos los cuales eran meritorios, los cuales iban a capacitarse para poder dar una cátedra. En las normales de maestros llevan una currícula y una cantidad de horas, crédito, para poder ejercer una pedagogía, llevan una serie de conocimientos, muchas veces, aunque sean autodidactas, que son puestas a la evaluación en los proyectos con sus profesores, y muchas veces han sido aceptados y hasta puestos en práctica en diferentes lugares con excelentes resultados. Tenemos un joven que no había sido descubierto del estado de Michoacán, del municipio de Uruapan, el cual demostró tener un coeficiente intelectual muy alto, el cual ha sido considerado y tomado en cuenta para ponerlo en un lugar adecuado donde va a desarrollar, porque él definitivamente no había sido detectado por sus profesores. Pero antes de querer que los profesores sean evaluados y despedidos, yo creo que requerimos la capacitación y la actualización en los programas educativos, en las normales, también teniendo cuidado en la situación de que tenemos o refieren tener grados académicos muchos funcionarios, pero estos grados académicos o estas licenciaturas no serán como lo que sucedió con un ciudadano de Iztapalapa, que de nombre Rafael Confilio Acosta Ángeles, no sé si ustedes sepan quién es, ¿sí? En el cual a él le estaban extendiendo un documento, refiere por documentos anteriores, y él no lo aceptó. Sabrán que para obtener una patente o una cédula profesional es requerimiento un examen profesional. Pues hagamos del conocimiento que lo más importante pues es la capacitación, que ya la evaluación ya saldrá con resultados excelentes siempre y cuando sea una capacitación adecuada. A ver, doctor, nos llega aquí un mensaje del doctor José Oscar Gasca Macías de Villagrán, Guanajuato. Le pregunta a usted en concreto, porque dice que ya como que se perdió en su exposición. Le pregunta a usted que diga si efectivamente esta reforma educativa perjudica o beneficia al país, en su opinión o en su concepto. La reforma educativa... La que se está planteando por el gobierno federal, bueno, ya está aprobada inclusive, ¿verdad? Es que definitivamente requerimos de mayor información. ¿Afecta o no afecta estas leyes que se están planteando? Están afectando, definitivamente sí. ¿A quién afecta? A toda la ciudadanía, y en principal a los jóvenes que van en desarrollo, a los educandos. ¿Por qué les afecta? Porque se requiere que los profesores sean capacitados y no estén siendo evaluados y pedidos reportes, perdiendo horas muy valiosas de clase. O sea, ¿usted propone que se cambie lo de la evaluación por la capacitación? Definitivamente, que es lo que se ha Y llevado. que le quiten esas medidas de coercibilidad, dicen, porque hay creo que apercibimiento hasta de pérdida
de la plaza, ¿no? Del empleo. Sí. Es que definitivamente para lograr tener la cédula profesional como normalista, como profesor de educación de los diferentes niveles, se requiere pasar un examen profesional. Definitivamente lo que se requiere pues es una actualización y capacitación. Pero sin medidas de presión Definitivamente, ni que afecten sus derechos laborales. definitivamente, Bien. que ya se van a otros rangos. Gracias, doctor José Trinidad García Carmona. La voz de la mujer con Yolanda Hernández, su opinión en estas dos reformas, energética y educativa, en el Parlamento Social Nacional, transmitiendo en vivo y directo a todo el mundo por Canal Patria. Pues yo pienso que hasta cierto punto sí son importantes las reformas y todo lo que se está haciendo, pero más importante es la actitud de las personas que van a dar la enseñanza a los niños o a las personas que ya están en educación media o educación profesional, porque sí es bueno la capacitación, los exámenes, pero si no tienen actitud para enseñar, hay gente que no está tan estudiada ni con una cédula profesional y sin saber tienen amor a la enseñanza de los niños, y es un conjunto de muchas cosas. Entonces, más que nada hay que hacer conciencia de la gente que está enseñando a las personas que se necesita, porque también por otro lado los principios y valores que se han ido perdiendo y que desde la iniciación de los primeros años de la educación, que regresen un poquito a los principios y valores, porque pues se pierde mucho se ha perdido mucho los valores. Entonces pues serán muy bonitas las reformas, pero todo queda en papeles, en guerras, en marchas, en luchas, y no vemos progresos, no vemos resultados, y todo el mundo perdiendo el tiempo en haciendo grandes reformas y haciendo perder el tiempo a los niños que están empezando. ¿Qué mundo estamos dándoles? ¿Qué ejemplo estamos dándoles para que sigan adelante? Marchas, guerras, pues se pierde totalmente todo lo que el niño debe encauzarse a hacer cosas de provecho, ya que ahorita los niños están haciendo con un chip, con una inteligencia que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, para mí lo más importante es empezar en una raíz que es principios y valores, porque pues no nos vamos a conformar con lo que haga el gobierno, con lo que hagan los demás. ¿Qué es lo que hacemos nosotros también desde el principio, desde ti, desde tu persona? ¿Qué ejemplos damos a los niños para que se vayan encauzando y que no vean todo este relajo de que los desequilibra para ser gentes de bien? Entonces, es por eso que hay tanto descontrol y ya no se ubica, porque desde el principio hay que tomar en cuenta, precisamente porque son raíces que se van desencadenando desde la niñez, desde que tiene sus primeros años los niños, ¿no? Entonces, pues buscar una forma de que se pudiera hacer algo más real y que diera mejores resultados, más que estar viendo cómo ganar o perder un trabajo, sino que diéramos la enseñanza en una forma más práctica y con mejores resultados.
Bueno, esa es mi opinión. Gracias, Yolanda. Una metodología más adecuada y más actual. Gracias. Cristian, ¿algún comentario? Sí, gracias. Y luego Cristóbal, ¿no? Cristóbal, listo. Adelante. Sí. Bueno, en primer lugar, Peña Nieto no es mi presidente porque él no ganó la elección de forma legítima. ¿Eso te relaciona a quién lo manifiesta? Al doctor Bobadilla. ¿Por qué? Porque él manifestaba. Porque hablaba del presidente Peña Nieto. Pero él es un presidente ilegítimo, digamos, podría ser incluso llamado, podría hasta nombrarlo el segundo espurio, ¿no? Después de Calderón, porque compró los votos, hubo una serie de fraudes sucesivos que nunca se llegaron a investigar. Es un gobierno impositor, o sea, es un gobierno impuesto por los poderes fácticos de Televisa y Televisión Azteca y de las 30 familias que tienen el control económico del país. Ahora, esto realmente es, más allá de una reforma educativa, es una reforma laboral. ¿Por qué? Porque es una reforma cuya pretensión auténtica es desmantelar a los profesores que trabajan en la Secretaría de Educación Pública e imponer a los maestros que la cúpula de la Secretaría de Educación Pública y las mafias que tienen el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Secretaría de Educación Pública quieran imponer. Y no conforme con ello, por si no fuera suficiente, pretenden contratar maestros particulares como las llamadas escuelas charter, que ya está aplicado en Estados Unidos de Norteamérica, el país del que lamentablemente y desgraciadamente dependemos gracias a los mediocres gobiernos neoliberales que nos han impuesto, y que esas escuelas charter contratan a estos particulares para de esta forma justificar las cuotas, como está sucediendo en algunas universidades autónomas, por ejemplo la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por citar algunas, cobran de 5,000 a 7,000 pesos por un curso propedéutico antes de entrar a la carrera que haya elegido el estudiante. Perdón, hablando de estudiantes, ¿cuántos rechazados hubo en este último periodo? Creo que más de 150,000. Les cobraron para hacer su examen de admisión en la UNAM y demás, les cobraron 350 pesos. Fue aceptado un número muy pequeño de esos 150 y tantos mil o más. Ya nos ha llegado la pregunta de varios estudiantes rechazados, que por cierto están pidiendo que se les hagan sus amparos, que dónde quedó ese dinero de 350,000 por mínimo por 100,000, ¿no? Sí. Perdón, nada más es un paréntesis. Sí. De lo que cobran entonces por hacer esos exámenes antes de entrar a las particulares. A las universidades públicas, como la Universidad Autónoma de Querétaro, que es del pueblo, cobran 5,000, 7,000 pesos por un examen, un curso propedéutico, antes de que, o sea, en el intervalo entre un semestre y el siguiente, el término de un semestre y el que empiece, y posteriormente cobran de 5,000 a 10,000 pesos mensuales, semestrales, por la inscripción, para poder tener acceso a la carrera. Entonces ya no entran los alumnos más destacados, con mayor capacidad intelectual, sino los que tienen el poder económico, sus padres, para poderles pagar y comprar la universidad, porque eso es vender la universidad. Eso ya no es que entre que una persona tenga acceso a una carrera a través de su capacidad intelectual, su preparación y sus aptitudes para poder cursar, sino el dinero es lo que está comprando la universidad. Así como las mentiras, pasando un poco a lo de Pemex, las mentiras que está diciendo el gobierno para justificar la privatización de Pemex. Salinas de Gortari, en su sexenio del 88 al 94, desmanteló el Instituto del Petróleo, argumentando que no había recursos para solventar y subsidiar el pago a los investigadores que trabajaban en el Instituto de Petróleo, y cerró la refinería de aquí de Azcapotzalco, argumentando que no había recursos
para que esta siguiera funcionando, lo cual es una gran ¿Y en mentira. su lugar porque no se construyó otra? No, Si cerraron una, que fue efectivamente la de Azcapotzalco, ¿qué debió de haber? reconstruir otra. Pero bueno, algunos de los trabajadores los mandaron a otras áreas de Pemex, ¿sí? Pero la finalidad auténtica de Salinas fue de esta forma justificarse su gobierno demagógico, neoliberal, tecnócrata y contrarrevolucionario, como todos los que han gobernado desde Manuel Ávila Camacho hasta la fecha. El único revolucionario fue Lázaro Cárdenas del Río. Pero ahora se están apoyando en él, el gobierno federal, para su reforma. Bueno, porque están tergiversando el discurso del general Lázaro Cárdenas del Río, ¿sí? Entonces, el discurso original. Y entonces, Pemex paga el 70% de los de impuestos de sus ganancias. La famosa renta petrolera. Exactamente. Por eso le decía a Pablo, ¿por qué? ¿Cómo entonces pretende con esta reforma disminuir esa renta? Porque tenemos... Sí, lógico. Porque el pueblo de México estamos gobernados por políticos entreguistas, o sea, entregan los recursos de la nación. Pero que entonces no son esos no son políticos, porque el político auténtico y verdadero es el que debe servir a su pueblo. Exacto, ellos son tecnócratas. Más bien, ¿no? Trabajan para los intereses de los macroempresarios, a los cuales no se les cobra un solo peso de impuestos. Incluso Hacienda les devuelve dinero, les regresan dinero, y los que pagamos y mantenemos al país somos los pobres, porque pagamos el impuesto al valor agregado, impuestos sobre la renta si tenemos una actividad en la cual seamos contribuyentes de Hacienda. A nosotros sí nos cobran, si somos personas físicas con una actividad independiente, nosotros sí pagamos impuestos, ¿sí? La clase media, pero los macroempresarios ellos no pagan. ¿Por qué no le cobran a Slim, por ejemplo, al grupo Carso, ¿sí? Al consorcio de Carlos Slim? ¿Por qué no las televisoras pagan lo que deberían pagar, ¿no? ¿Por qué las macroempresas, las empresas mineras, que las privatizaron los neoliberales, esas minas, supuestamente para ahorrar dinero, pero en realidad esa crisis financiera de la que hablaba el compañero Pablo, que hay en el país, en el gobierno y en el Tesoro Nacional, es producida por los neoliberales, porque al vender los recursos de la nación, los nuevos dueños de esas empresas, el dinero que ganan lo mandan a sus países de origen, entonces dejan el país en bancarrota. Por eso la reforma educativa y la petrolera es un abuso del gobierno federal, que además es un gobierno impuesto que no ganó la elección legítimamente. Sí. Querido auditorio, Cristian Martínez, miembro del Partido de la Revolución Democrática, participando aquí en el Parlamento Social Nacional sobre estas reformas. Cristóbal, comentario, y luego el ingeniero Chavarría y los que quieran. Para réplica o luego al final, ¿no? Vamos con Cristóbal, por alusión, que quiere hacer un comentario en su momento. Adelante con tu comentario. Bueno, yo estaba y vámonos. Viendo que la humanidad que viene ya no va a ser cuantitativa, ya no va a ser cuánto tienes, sino ya va a ser cualitativa. ¿Qué cualidades tienes como energía cósmica que somos? Bueno, eso sería lo deseable, pero como van las cosas, yo creo que va a seguir siendo la cuantitativa, que no nos gusta. Nosotros quisiéramos la cualitativa, pero como van las cosas, yo veo que va a seguir siendo el cuánto tiene, ¿no? Por eso, pero hay algo muy importante, que la cantidad de personas que están buscando seguir con la educación cuantitativa son muy pocos, y el porcentaje a nivel mundial de la gente que el cosmos está cambiando es mucho mayor. O sea que debemos de pensar en que ese cambio lo debemos de hacer mentalmente, de ir buscando
qué cualidades tenemos para aplicarlas primero en nosotros mismos y después en resonancia para los demás. Eso es lo que el cosmos, la naturaleza, está promoviendo. Además, tenemos que buscar consumir más alimento crudo. Con eso podremos bajar el costo del gas y poder beneficiarnos físicamente, aumentar el nivel intelectual de nosotros y las cualidades que están dormidas, como señalaba un compañero por ahí. Pablo, Javier. Don Pablo estaba señalando que estamos dormidos, pero comiendo cosas crudas, esa naturaleza, valga la redundancia, de la energía que somos. Somos algo maravilloso que está dentro de nosotros y está despertando, y necesitamos ayudarlo y dejar de consumir el alimento chatarra que nos están mandando los países vecinos. Di nombres, aquí se puede decir nombres. De todos los embutidos y toda la comida que está saturada de alimentos, de tóxicos. Y eso es lo que está causando el bullying. Está causando también la obesidad, porque el alimento que estamos consumiendo actualmente es de muy baja vibración, y entonces ya nomás ese alimento sirve como relleno, y es lo que está causando la obesidad. O sea, necesitamos ver las causas de lo que está sucediendo. No atacar lo que está sucediendo, sino buscar la fuente de lo que está sucediendo. Y es el calentamiento global, es el sol el que nos está alimentando, pero como no sabemos encauzar esa energía solar, pues estamos sufriendo muchas cosas. Conclusión, porque nos vamos ya, Cristóbal, de una vez algún comentario final. Bueno, la nueva humanidad que están viendo en todo el planeta en este momento. La nueva humanidad la está generando el sol, la está generando la erupción de los volcanes. ¿Qué le recomiendas a todos en relación a esta reforma energética y reforma educativa? Bueno, la reforma energética va directa a nosotros. Nosotros debemos de proponernos nuestra reforma energética, porque a través del tiempo vamos a dejar de depender de los hidrocarburos, porque el sol nos está alimentando, y necesitamos buscar el enfoque, así como el ingeniero está buscando las energías renovables. Esas las podemos aplicar en nosotros mismos y podemos ganar muchísimo. Por eso, pero ¿qué hay que hacer con el petróleo y la electricidad? Privatizarlo, ponerlo a la disposición de hasta los No debemos privatizarlo, porque los que van a sufrir las consecuencias son los ricos. ¿Los ricos o los pobres? No, los ricos. Y es un contraste muy fuera de lugar, pudiéramos decir. Una paradoja. Sí, porque los que van a sufrir más son los ricos, porque están destruyendo todo eso que les generaba beneficios. Y si están pagando unos sueldos raquíticos, ¿cómo van a comprar sus productos? ¿Cómo van a poder vender sus productos? Exacto, a la gente que no tiene con qué comprar. Entonces, es una paradoja, como usted menciona, de que se están ahorcando solos. Claro, siempre lo hemos dicho. Por eso, ¿qué puedes comprar con 100 pesos en cualquier lugar donde entres, al mercado o a la tienda? No, pues yo ya no compro nada. Pues no, ¿y de quién gana 100 pesos? Casi nadie. ¿Sí o no? La mayoría de la gente gana muy bajo. ¿Culminaste? Sí. Gracias. Javier, Esteban y Pablo. Bueno, yo voy a ser concreto. Sí, porque el tiempo para ya mí no las reformas son necesarias siempre y cuando beneficien a la mayoría de la población. Y que yo acepto y digo, y lo puedo afirmar,
que todas las reformas estructurales que estén haciendo aquí en el país, si no se ponen medidas contra la corrupción, todas serán inútiles, porque nada más prometen que van a cumplir con a combatir la corrupción, pero esas promesas se las llevan al viento porque no ponen ejemplos, como están poniendo ejemplos de tanto delincuente que está en la cárcel y por qué tanto aviador, tanto malversador, cuantos, como decía aquí mi compañero de los Santos, y ellos no son intocables. Eso es lo que deben hacer en primer lugar. Con ese dinero podría generarse los empleos. La otra, he estudiado el libro que se titula Planeación Energética de México para los años 2010-2035, y ahí veo con tristeza que en esa infraestructura, ese libro de infraestructura, no menciona las energías limpias, así como un somero renglón, sin saber que eso es lo principal que se debe incluir a la reforma energética, porque eso sí son la salvación de México y son la vía directa para terminar con la pobreza que existe en el país, y lo puedo demostrar con hechos, con ejemplos, nada más con simple lógica, como aquí dijo el compañero Pablo Santos, no se necesita tener tantos estudios. Le enseño a fabricar calentadores solares para que inmediatamente toda la población, toda, que tenga voluntad de hacerlo, inmediatamente vea los resultados y quitarse la carga del aumento de mes con mes de lanza de gas, que solamente se benefician a unos cuantos. Sé que toco intereses mezquinos, pero me importa más mi pueblo. Ahora, sí es necesario pero contra la corrupción. Si no hay medidas contra la corrupción, todas las reformas que se hagan van a ser inútiles. Ahora, yo hago un llamado a todo el pueblo general que reflexione y que insista en que las energías limpias deben ir en primer lugar que el petróleo. Muchos me van a criticar, pero yo lo digo con satisfacción, porque desde 1959 yo ya los vengo utilizando, y con hechos, no con palabras como en el sistema gubernamental, que nos están engañando que nos va a ir bien con esas reformas. Nada más pongo un ejemplo. En la cuestión del agua, de las compañías extranjeras de Electrofura, de Ciel, de cualquier otro tipo, dígame a dónde se van esas divisas y de dónde es el agua, de quiénes son. Dicen que son de los mexicanos, sabiendo que con ello nos están poniendo una renta y poniendo bandejas de plata a las compañías extranjeras para que todos esas divisas se vayan al extranjero, y ahí queda. Pues ya nos regresamos a lo anterior que promulgó nuestro padre Hidalgo, Miguel Hidalgo Costilla, que abolió la esclavitud. Entonces, desgraciadamente estamos cayendo otra vez, retrocediendo a lo mismo, porque en lugar de ser los dueños del petróleo, dueños del agua y de todas las riquezas de minerales, como también lo dijo aquí el compañero Pablo, somos unos simples peones, unos simples obreros, unos simples esclavos de compañías extranjeras, y sabiendo que nosotros deberíamos de explotar todo eso. Y esto, lo de la Comisión Federal de Electricidad y lo de Pemex, desgraciadamente todo le está poniendo en bandeja de plata a los países extranjeros. Nomás yo les pregunto al público y al sistema gubernamental, ¿por qué estar aceptando tecnología extranjera, sabiendo que aquí en México sí hay elementos capaces para abolir esa carga? Un ejemplo, digamos, la energía eólica, que estamos esperanzados a los españoles, sabiendo que aquí en México hay mejores profesionistas, desgraciadamente no hay apoyo por el sistema gubernamental, y eso se debe a la cerrazón de las autoridades gubernamentales, y exijo que el pueblo ya les exija que es urgente que antes que el petróleo se incluyan en la reforma energética siguiente, en primer lugar las energías limpias, que yo puedo demostrar que son la salvación de México por esto, de que toda la inversión, que quede clara, toda la inversión que se haga, por ejemplo, digamos, para purificar agua, para calentar agua, para todo eso, toda se recupera, cosa, digamos, contraria a los calentadores de gas.
que son personas desgastantes, que no se recuperan. Y todo lo que se haga con las energías limpias, todo se recupera porque yo ya las he practicado. No son palabras, son hechos. Gracias. Don Pablo, por favor. Bueno, mire, para concluir esta mesa de diálogo, Más bien es el Parlamento Social Nacional sobre la reforma en esta mesa energética. del Parlamento Social Nacional, esta polémica de la educación y de la reforma energética. Vuelvo a insistir que este es un problema financiero. Si no se cuida principalmente el problema financiero, no va a haber para nada, no va a haber para educación, no va a haber para inversión en ciencia y tecnología, no va a haber nada. Se tiene que cuidar los recursos que genera el país, se tiene que cuidar que lo que regenera el país se reinvierta. De nada sirve que en México entren también muchos millones, que supuestamente del mes de enero al mes de del mes de enero al mes de mayo entraron 18,000 millones de dólares. De nada sirve que entre ese dinero si se vuelve a salir ese dinero del país con importaciones de granos, con importaciones de productos industriales, etcétera, ¿no? De nada sirve. Se tiene que reactivar aquí la economía del país, haciendo inversiones dentro del país, en la rama financiera, en la rama tecnológica, en la rama de la ciencia, en el campo, en la educación, etcétera. Con esto concluyo. Paradójicamente, esta semana pasó un desastre nacional. Se pospusieron 2 juegos de fútbol. ¿Cuál fue el desastre? Pues bueno, los medios de información así lo manejaron, ¿sí? Fue tal la desgracia que ocurrió en el ámbito, pues más que nada del entretenimiento, ¿sí? Que no se le dio, el énfasis que se le debe de dar al problema de la educación, al problema de que los maestros están con justa razón en el Zócalo. ¿Por qué? Lo que ganan no les alcanza. ¿Cómo van a poder actualizarse? ¿Cómo van a ponerse al día? ¿Cómo van a poder soportar a cientos de niños si no se les da un salario digno? Y no nomás a los maestros, los policías, los obreros, etcétera. O sea, la población mexicana, la población trabajadora, está supuestamente que somos 70 millones de pobres. Yo pienso que somos 100 millones porque los de la clase media, pues, no creo que sean arriba de 10 millones, y los de la clase que manejan los capitales en México, pues no es más que el 1% o menos del 1%. México despierta, o México hay que despertar, porque si seguimos soñando, cuando despiertemos, ahí va a empezar la pesadilla. Gracias, Pablo Ortega de los Santos, presidente de la Unión Interestatal de Productores, Campesinos y Comerciantes de la República Mexicana. ¿Alguien más? ¿Comentario? Yo. Adelante. Bueno, quiero hacer un último comentario. Ya de cierre, ¿verdad? De cierre, apoyándome en una cita publicada en el periódico Reforma del profesor Óscar Cortés Jiménez de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, en la página 4 del periódico del día de hoy, 31 de agosto del 2013. En defensa de la educación pública, la entrega de las leyes secundarias de la reforma educativa evidencia la intención empresarial de apropiarse de la escuela pública. Su embestida se inició con las modificaciones curriculares a la educación básica, en 2004 en preescolar, 2006 en secundarias y 2009 en primarias, trasladando el pensamiento empresarial toyotista a los discursos escolares oficiales. Ahora buscan cerrar con una contrarreforma laboral para los docentes, generando un ambiente de exclusividad y terror.
Su supuesta base diagnóstica fue la película de Panzazo, la cual contó con señalamientos muy rudos en contra del magisterio y con la cual Mexicanos Primero, presidida por Claudio X González y brazo del poder táctico de Televisa, inició toda una campaña mediática para justificar las 15 recomendaciones que la OCDE hizo en 2010 y que en estos momentos el Ejecutivo ha cumplido cabalmente. Por ejemplo, la recomendación 8 dice: México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares. Por eso hablaba yo de los exámenes cerrados. Y continúo. Los docentes que presenten bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo, pero habría que preguntarse en qué está basado el bajo desempeño. Puede estar basado a capricho de los directores de las escuelas primarias, secundarias o preparatorias, controladas por la Secretaría de Educación Pública, o por la cúpula de la Secretaría de Educación Pública, y por los caprichos del presidente ilegítimo, del nuevo presidente ilegítimo que gobierna México, del gobierno impositor. Sin duda, la defensa de la educación pública debe considerar principios básicos humanísticos, en donde la escuela no sea considerada como una empresa y en donde los estudiantes, los padres y madres de familia, los contenidos y los maestros no sean vistos como una mercancía. Por el profesor Óscar Cortés Jiménez, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Entonces, este comentario, esta cita del profesor Cortés Jiménez, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, refuerza los argumentos que realicé durante mis intervenciones en el programa respecto de la reforma educativa propuesta por el gobierno impositor de Peña Nieto, lo cual es una contrarreforma y es una política contrarrevolucionaria. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues querido auditorio, ya casi estamos culminando, terminando. Discúlpenme que tengo que andar al pendiente de varias cosas, ¿verdad? Luego ando en movimiento, checando detalles propios del programa de televisión internacional, La Hora Ciudadana y Constitucionalista, transmitiendo en vivo y directo en la capital de la República Mexicana. Querido auditorio, pues nos han llegado muchos comunicados, felicitaciones a todos. Gracias. Chavarría, el ingeniero y el gran inventor mexicano, lo felicitan. A Pablo Ortega de los Santos, a Cristóbal Gustavo, por tu gran pensamiento que tienes en cuanto al cosmos, ¿verdad? La nueva humanidad, en fin. Y bueno, nos piden por favor que efectivamente el martes estemos nuevamente aquí con el Parlamento Social Nacional sobre la reforma energética, foro permanente sobre la reforma energética y educativa. Invitamos a todos los que gusten asistir a participar aquí, a dar su opinión, para que en su momento se lo hagamos llegar también a los órganos legislativos correspondientes. Vamos a darle la palabra al doctor Bobadilla para que dé su mensaje final, y luego pues al gran físico, fundador de la PIMAC, o uno de los fundadores de la PIMAC, ¿de qué año? De 1989, gran físico, don Aciano Contreras Palacios, que junto con unos 100 compañeros y compañeras crearon la Asociación Profesional Interdisciplinar de México. Tiene la palabra por 1 minuto y medio, cuando mucho, el doctor José Trinado Badilla Carmona, presidente del Consejo de Honor y Justicia del Partido Constitucionalista. Del Parlamento Social Nacional. Gracias, y reiterándoles la invitación a que apoyen este amparo, hagan llegar... Perdón, pero ¿cuál es este amparo? Sobre la reforma energética. ¿Sí? Les pediría de favor se comuniquen al 044 55 11 044 45 11
44. No se preocupe, doctor, los teléfonos están saliendo en pantalla. Sí. Mejor díganos en qué forma, de dónde pueden apoyar esta demanda de amparo. Todos lo pueden apoyar este amparo. ¿Todos de dónde, perdón? En toda la República Mexicana. Bien. Se pueden acercar por medio de la dirección electrónica que se está pasando en el cintillo, así como en el teléfono que en este momento Está saliendo en el está. cintillo, no se preocupe por eso, mi Y doctor. pues la situación de que debemos de tener respeto a las instituciones como a las investiduras, ya que es un representante esperando que cuente con un grupo de asesores adecuado para que le permitan salir adelante. El señor presidente tiene una investidura a la cual merece todo el respeto de nosotros y estamos con él siempre y cuando vea por los mexicanos, porque es necesario gobernar a una nación, no beneficiar a otros que no corresponde. En relación a qué punto es ese comentario del respeto a que se refiere usted, para que quede más claro. Pues, o sea, al compañero que refiere... ¿A cuál compañero? Perdón, porque aquí hay varios. Al compañero que se encuentra a su lado izquierdo. Cristian Martínez, Cristian. del PRD, sí. Con todo respeto, debemos de respetar la investidura de nuestras instituciones. Bueno, para el respeto, sí, Es el que, respeto, Es que, compañero, aquí se contradice usted. Usted dice, hay que respetar al presidente, siempre y cuando vea por el pueblo. Pero entonces no está viendo por el pueblo, entonces no podemos Entonces no respetarlo. podemos. sí, ahora Respeto. el respeto se gana porque, para empezar, él no respetó las elecciones, no respetó el voto del pueblo, a él lo impusieron, es un presidente ilegítimo, es un presidente impuesto por los poderes fácticos de Televisa y TV Azteca y las 30 familias, y que no trabaja para beneficiar al pueblo, trabaja para beneficiar a los macroempresarios. Y esa reforma educativa y energética, esas reformas son tendenciosas, ¿sí? Porque está empleando la demagogia para manipular al pueblo, para hacerles creer que son para su beneficio, lo cual es un gran dato falso, es una gran mentira. Entonces, ¿cómo respetar la investidura de un presidente que se impuso en el cargo en base a un gran fraude electoral, comprar votos, entrada de recursos ilícitos, el escándalo de Manex, etc.? Entonces, ahí es donde queda el cuestionamiento. Bueno, querido auditorio, vean ustedes por qué esto es un parlamento social nacional, plural además, en torno o sobre la reforma energética y educativa, donde lógica y evidentemente debe de haber diversidad. Así es. Diversidad en las ideas, hasta oposición en las mismas y debate. ¿Algún comentario, Pablo, en torno a este debate que se acaba de dar para que quede más clara la postura? ¿Usted? Pues yo lo único que comento es de que es muy peligroso lo que está pasando aquí en el Distrito Federal. Es muy peligroso si ya sea el gobierno federal o el gobierno estatal recurren a que repriman las manifestaciones, A la represión. que tratan de ejercer sobre los grupos de maestros que están manifestándose Y que están inconformes, ¿verdad? Así es muy peligroso porque si llegan a reprimirlos, pues yo pienso que se pueden agravar las cosas y en lugar de darle una solución justa y razonada, pues vamos, pueden haber cosas todavía mucho más graves de lo que se está pasando aquí en el Distrito Federal. Es todo mi comentario. Gracias, Pablo. Comentario de réplica, doctor. Tiene usted el derecho a contestar. Definitivamente que yo no puedo considerar que haya un mexicano que no quiera a su pueblo. Y eso yo creo que se tiene que ver con los hechos en sus acciones. Pero yo creo que, como ha sucedido en otros gobiernos, el grupo de asesores tiene una gran responsabilidad. Por esto, confiemos en que lo que sea de los mexicanos se haga, ganen en México e inviertan en México como se llevaba a cabo hace muchos años. Y no lo que está sucediendo, de que propiamente está sucediendo como hace 500 años, que venían, hacían sus negocios, sacaban sus ganancias y no solamente las sacaban de su trabajo, sino las sacaban del país. Se requiere que se recapitalice nuestro país con sus acciones y con sus hechos
porque no basta la situación de palabra, sino, como mencionaban hace un momento, de hecho las cosas. Gracias. Es todo en torno a lo expuesto por Cristian, no tiene nada que abundar. Pues podríamos hacer, pero yo creo que es motivo de otro programa, que nos enfoquemos y que podamos tratar de una manera adecuada. Muy bien, ya muchas que vamos gracias. por la sinergia y una metodología más adecuada en la educación. ¿Algún comentario breve a la mujer representada por Yolanda? ¿Ningún comentario? No. Bien, entonces, muy breve. Sí. Muy breve. Bueno, insisto, Porque el tiempo ya. El punto a tratar aquí no es si un presidente ve por el pueblo. Es decir, el gobierno de Peña Nieto, el gobierno que se impuso a través de los poderes fácticos de Televisa, TV Azteca y las 30 familias que controlan el poder económico en nuestro país, siempre va a ver hacia los intereses de los macroempresarios porque son tecnócratas. Entonces es ilógico pensar, absurdo e ingenuo y poco inteligente, creer que un gobierno impuesto como el de Peña Nieto va a ver hacia el pueblo, ¿sí? Ahora, los recursos en México no necesitamos que vengan a invertir, necesitamos nosotros como país solucionar nuestros problemas de adentro hacia afuera, ¿sí? Como mexicanos, crear nuestras propias empresas, exportar nuestros productos, limpiar Pemex de la corrupción que tiene por dentro y reencauzarla por un camino honesto y transparente, ¿sí? Volver a recontratar a los científicos que trabajaban en el Instituto del Petróleo, ¿sí? Y contratar a ingenieros petroleros mexicanos, ¿sí? Que no sean extranjeros, ¿sí? Para que todo quede en manos de la nación y las empresas, macroempresas, que paguen los impuestos que deben de pagar para que Pemex no esté pagando lo que deben pagar ellos, ¿sí? Y si es posible, en la medida de lo posible, renacionalizando las empresas que en forma irresponsable privatizaron los tecnócratas, lo cual tiene hundido a nuestro país. Por un ejemplo muy claro, los bancos, todo el dinero que los bancos generan en nuestro país se va a su país, ¿sí? No se queda en nuestro país, es una gran mentira, ¿sí? Bien, por eso este Parlamento Social Nacional es permanente sobre la reforma energética y educativa y demás reformas que vienen, para que verdadera y realmente beneficien a México, especialmente, decía don Pablo Ortega, a los más de 70 millones de pobres que increíble, inadmisible e inconcebiblemente existen en México. Comentario breve en relación a lo expuesto por Cristian, muy breve. Pues, ¿está usted de acuerdo en lo que dijo o está en contra? Definitivamente me da mucho gusto que la razón haya llegado muy adentro en su conciencia y espero que sea así en los funcionarios, de tal manera que... Por eso, ¿está de acuerdo en lo que dijo Cristian o está en contra? Definitivamente en que se debe de recapitalizar y expropiar las empresas que eran de la nación. Entonces, ¿sí está de acuerdo, Pablo? En eso sí, definitivamente. Perfecto, en eso sí. Y yo creo que nuestros gobernantes tienen que tomar conciencia de eso. Javier Esteban Chavarrey, luego entra Donaciano. Nuevamente hago un llamado a toda la población de nuestro país que reflexionen y que nuevamente insisto que las energías limpias se deben ya usar cuanto antes, antes que los energéticos sucios, porque son la salvación de México y porque yo ya las he practicado, no son proyectos, son realidades, y yo invito a todo el público que apoyen mi decisión, mi dicho, mi propuesta, y si es una cosa que sea contradictoria, doy mi teléfono para que aclaremos la situación, 58420271, y insisto a que se debe de tomar en cuenta cuanto antes en la reforma energética, pero con bases contra la corrupción, si no cualquier reforma energética no servirá para nada. Gracias, señor. Con un aplauso recibimos a Donaciano Contreras Palacios. Un gran aplauso y enviar el reconocimiento al gran físico Donaciano Contreras Palacios. Si gustas levantar la mano para que todo el mundo te vea. Gran fundador de APIMAC en el año de 1989, físico, parte de ese grupo junto con Pablo Ortega, con Javier Esteban Chavarría, con Bobadilla, con Ana María Molina González, con
ayúdame con tantos. Roberto Reyes, el contador, Ramón Franco, Milagros Becerril, Adán Becerril, con Lidia Vela, en fin, con muchísimos, fundan la Interdisciplinaria de México en 1989 y vamos a pedirle la palabra, mejor dicho, la opinión al doctor Donaciano Contreras. ¿Qué opina? ¿Reforma sí o no? Pues miren, en principio voy a hablarles sobre la reforma educativa. No está consensada a lo más fundamental. Una de las cosas por las que he topado con tremenda insistencia es ¿Y que... la reforma energética sí estaría de acuerdo también? Tampoco. Déjenme Adelante. Digamos, se habla, hace poco el gobernador Urbiel recomendó a los profesores que en vez de estar haciendo esto, se pusieran a enseñar valores. ¿De dónde les van a enseñar valores? Si ellos mismos no los tienen, ni tampoco ¿Quiénes ellos mismos? Nuestros gobernantes. Perfecto. Por favor, porque desde hace tiempo he estado promoviendo que en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México se abra una facultad de teología. Una de las principales ramas de la teología que le daremos mucho énfasis si logramos abrir esa facultad es la teología de lo moral, para hacer resaltar valores y virtudes que estamos totalmente perdidos. Hemos topado con obstáculos económicos, aunque a algún funcionario de alto nivel de la universidad nos dijo que ya no había obstáculo filosófico o ideológico, pero que sí lo hay, porque algunos abogados se oponen porque violamos el Estado de Derecho con el artículo 3 de la Constitución. Ahora, esto pues es de risa, porque grandes universidades de alto prestigio en el mundo la tienen, nombremos Harvard, Cambridge, Oxford, Yale, Tubinga, Gotinga, Padua, Lovaina. Nuestra universidad, que tiene tanta tradición y que nació, la primera facultad con la que se fundó fue una facultad de teología. Estamos en la inopia total, en la inopia intelectual en ese sentido. Si abrimos esa facultad, muchos problemas de estos que se están planteando serían resueltos. A honestidad, sinceridad, buen servicio, todo ese tipo de escala de valores, no se habla, estamos tabú. Ahora, ¿quién impide esto? Pues poderes también fácticos. Aquí podría yo mencionar algunos, pero ¿por qué no se abre esa facultad? A ver, pongo en evidencia a toda la institución educativa nacional. ¿Por qué no se abre esa facultad? Y además sería una apertura de más universidades del país. Reforma energética. Yo preferiría que mejor el petróleo se guardara como reserva y desarrollar el problema de la fusión. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.